mitad de todos los temas que puede implicar la reforma político-electoral. Miren, les decía, se tienen derechos de acceso en materia de prerrogativas de radio y televisión por parte de los candidatos independientes. Desde luego que en un momento dado, recuerden que cada partido político coaligado en cualquier modalidad, sea coalición total, parcial o flexible, accede a prerrogativas en radio y televisión ejerciendo derechos pero separados. En esa parte no se puede vincular en el convenio de coalición correspondiente. El modelo de comunicación política se ejerce particularmente por separado en la presencia en radio y televisión que pueda tener cada partido político coaligado. Los partidos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participan solamente en la distribución del 30%. Recuerden que es una gran bolsa. Del 100%, el 70% de acuerdo a la fuerza política de cada partido, de acuerdo a las últimas elecciones, y el 30% restante de manera igualitaria. Ellos solamente entran en la bolsa del 30%. La propaganda electoral tiene que ser impresa, reciclable, fabricada con materiales biodegradables. Partidos políticos y candidatos independientes deben presentar un plan de reciclaje que utilizarán durante su campaña. Es decir, uno de los grandes problemas siempre después de cada proceso electoral es toda la basura electoral. Toneladas. No solamente es la contaminación visual, ¿no? Me estoy viendo como anarquista, ¿verdad? Pero sí, mandé. Es la contaminación visual de que se invaden espacios, de repente el propio ciudadano se ve saturado de ese tipo de propaganda, pero además después el problema es qué hacemos con ella después de la campaña electoral, porque están obligados los partidos políticos a recoger su propia propaganda, pero nunca lo hacen. Entonces tienen que ver algunos planes donde entran las delegaciones políticas o las jefaturas delegacionales a recuperar, en el caso de la Ciudad de México, a tratar de quitar todo eso. Pero hay que volver a pintar postes, pero hay que volver a quitar todos los pendones eran de un plástico que no era biodegradable, ahora se exige finalmente. La idea es quitar un problema, el tema de la basura electoral. Es un tema muy recurrente. ¿Alguien por detrás iba a comentar algo detrás? No, nada más decir que sí, efectivamente nos obligan, no somos a las delegaciones a recoger guías urbanos, pero hay veces lo que hacen más bien es contratar a estos que se dedican a hacer baile, sonidos, y ya con eso claro. matas los pájaros de un tiro. Muy bien. Bueno, yo creo que en base al artículo tercero, donde se supone que el Estado también debe proporcionar educación, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las formas de educarnos es también a través de la contratación de empresas que se dedican al reciclado de papel o de lo que se utilice, del material que se utiliza en las propagandas. Es una de las cosas. Una parte muy importante es que todos los artículos promocionales tienen que ser utilitarios, deben ser elaborados de materia textil. Desde luego, durante pre-campaña solamente se utilizan artículos utilitarios cuyo contenido o material es completamente textil. Hay una parte muy importante, el famoso derecho de réplica. Recuerden que en este país el tema del derecho de réplica es muy importante en materia electoral. Como ustedes saben, en algún momento dado en la reforma político-electoral de 2007-2008 se estableció la obligación dentro de uno de los artículos transitorios de que el Congreso de la Unión iba a emitir una ley sobre el derecho de réplica. Nunca llegó. Decía, con fecha, mes, día, a más tardar en tal momento se tendrá que expedir una ley sobre el derecho de réplica. Sobre todo en materia electoral, nunca se emitió tal disposición, tal ordenamiento. ¿Y qué se sigue aplicando un poco en materia de derecho de réplica conforme a lo que dice el texto de la Constitución? Bueno, pues se aplica un poco la ley de imprenta de 1902, ¿están de acuerdo? Los parámetros para el derecho de réplica se retoman de lineamientos establecidos en la ley de imprenta de 1902, que ya fue declarada por la Corte Constitucional, ¿están de acuerdo? Ya fue declarada constitucional esa legislación. Pero entonces el parámetro es, tú por ejemplo estableces un comentario sobre un candidato
pues si haces en un momento dado, por ejemplo, un medio escrito, por ejemplo, un periódico, divulga una noticia acerca de un candidato, es inexacta, es imprecisa, yo tengo mi derecho de ejercer ese derecho de réplica para decir, lo que tú estás informando es inexacto, impreciso o no es verdadero. Y entonces está obligado el medio que difundió propiamente esa noticia respecto a un candidato a un partido político a en el mismo espacio, con la misma cantidad de texto, decir exactamente y desmentir que lo correcto era lo otro. Bien, ese es el famoso derecho de réplica. Ahora, en materia electoral se da mucho algo que se llama el derecho de contraste o el derecho a opinar sobre un partido político o candidato bajo un esquema de contraste, es decir, prohibido que se difame, calumnie o denigre a un candidato a un partido político, ¿están de acuerdo? Prohibido. Hay una restricción constitucional, así lo dice el 41 en la Constitución, creo que es la base A, bien, ahorita lo checamos. Sin embargo, a partir de eso, se ha dado mucho el tema de qué tanto los modelos de comunicación política restrictivos en los cuales no se puede, digamos, de manera fuerte criticar a un candidato, no refleja realmente un verdadero mecanismo de comunicación política y de contraste para el ciudadano para que tome su decisión. Es decir,